Las llamas devoraban la fachada del restaurante como si fueran lenguas de un demonio hambriento. Y yo, Javier, observaba desde las sombras de la calle adyacente, con el corazón latiendo al ritmo del crepitar de la madera. No era un incendio cualquiera, era mi ofrenda a los dioses de la traición. El primer golpe en una sinfonía de venganza que había compuesto durante años de silencio roto. Pero nada me preparó para esa niña, acurrucada contra la pared, con ojos que reflejaban el hambre de un mundo cruel. ¿Tienes pastel caducado?, suplicó. Y en ese instante, el fuego en mi interior se avivó más que el que ardía frente a mí. Madrid, esa bestia de hormigón y neón que me había masticado y escupido, ahora parecía complacida con el espectáculo. El restaurante El Sabor Olvidado, irónico nombre para el imperio que Elena y Carlos habían construido sobre mis ruinas, se convertía en cenizas bajo la luz parpadeante de las sirenas lejanas. Yo había vertido el acelerante con manos temblorosas, no de miedo, sino de una rabia contenida que bullía como aceite en una sartén caliente. Cada chispazo era un recuerdo, la risa de mi hija Sofía, el beso traidor de mi esposa, el apretón de manos falso de mi socio. Pero esa niña... Dios, esa niña me detuvo en seco. Tenía unos 8 años, delgados como un junco seco, con el pelo enmarañado cayéndole sobre la cara sucia. Vestía harapos que alguna vez fueron ropa de niño, y sus pies descalzos se hundían en el charco de agua sucia formado por una tubería rota. ¿Pastel caducado?, repitió, su voz un hilo frágil en el caos de la noche. No era una mendiga común. Había algo en sus ojos, un destello de orgullo herido, como si supiera que el mundo le debía más que migajas. Me acerqué, el olor a humo pegado a mi chaqueta de cuero gastada, y saqué del bolsillo un trozo de pan duro que llevaba para mí mismo. No tengo pastel, pequeña. Pero esto te servirá. Ella lo tomó con dedos ávidos, mordisqueándolo como si fuera oro. Mientras la veía comer, el pasado me golpeó como un puñetazo en el estómago. Hace 5 años, yo era Javier Ruiz, el chef estrella de Madrid, dueño de la Mesa Roja, un lugar donde los políticos y los toreros se codeaban por una paella que hacía llorar de emoción. Elena, mi esposa, era la luz de mi vida alta, con esa melena negra que caía como una cascada de medianoche, y una sonrisa que podía desarmar a un toro. Nos conocimos en la escuela de hostelería, donde ella era la estudiante brillante y yo el chico de barrio con sueños grandes. Nos casamos jóvenes, en una ceremonia sencilla en la Plaza Mayor, y llegó Sofía, nuestra hija, un remolino de rizos y risas que llenaba nuestra casa en el barrio de Malasaña de vida. Pero los sueños se agrietan como el mejor queso manchego bajo presión. La Mesa Roja creció demasiado rápido. Invertí todo en una expansión. Y ahí entró Carlos, mi amigo de la infancia, el que me salvó de una paliza en el colegio. Socios al 50%, dijo. Y yo, ciego de confianza, firmé. Elena manejaba las cuentas, o eso creía. Las noches se alargaban, las cenas se enfriaban, y Sofía empezó a preguntar por qué papá y mamá no jugaban más. Una noche, volví temprano y los encontré, Elena y Carlos, enredados en las sábanas de nuestra cama, riendo como si el mundo fuera suyo. El cuchillo de carnicero en mi mano tembló, pero no lo usé. En cambio, grité, rompí, destruí. Al día siguiente, los papeles estaban falsificados, yo era el culpable de las deudas, el ladrón de fondos. Perdí el restaurante, la casa, el honor. Y Sofía. Mi pobre Sofía, con su asma agravada por el estrés, se apagó en un hospital público mientras yo firmaba papeles de desalojos. La rabia me consumía como un fuego lento. Dormí en bancos de la Gran Vía, robé sobras de contenedores, y juré por la tumba de mi hija que les haría pagar. No con balas, eso es para cobardes, sino con algo peor, el despojo lento.
la humillación que corroe el alma. Me reinventé en las sombras, lavaplatos en bares cutres, espía en las cocinas de la alta sociedad. Aprendí sus secretos, sus debilidades. Carlos ahora dirigía El sabor olvidado, un éxito reluciente en el corazón de Chueca, y Elena era la reina de las fiestas, con diamantes que brillaban como lágrimas falsas. Planeé sabotajes, veneno en los ingredientes, rumores en la prensa, incendios calculados. El de esta noche era el preludio. Pero la niña me desarmó. ¿Por qué pastel caducado?, le pregunté, arrodillándome a su altura. Ella masticó despacio, tragando no solo el pan, sino un peso invisible. Porque es gratis. Mi mamá dice que los caducados son los que saben a libertad, no a deudas. Sus palabras me helaron. Mamá. Deudas. ¿Cómo te llamas? Lucía. Y entonces, en la luz de las llamas, vi el parecido, los ojos verdes, el mentón afilado. No podía ser. ¿Hija de quién? El humo se espesó. Las sirenas aullaron más cerca, y yo huí, con su rostro grabado en la mente. Esa noche, en mi cuchitril alquilado en las afueras, el plan cambió. No más fuego ciego, ahora, era personal, visceral. Un banquete de venganza servido en platos de cristal roto. Los días siguientes fueron un torbellino de obsesión. Seguí a Lucía desde lejos. Vi cómo merodeaba las panaderías del centro, siempre pidiendo lo descartado, siempre con esa dignidad rota que me recordaba a mí mismo. Madrid, con su sol implacable y sus sombras eternas, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Carlos y Elena vivían en un ático en Salamanca, rodeados de lujo que yo había financiado con mi sudor. Ella, ahora rubia platino, posaba en Instagram con copas de cava. Él, con su barriga incipiente, firmaba contratos en terrazas de Gran Vía. Mi amigo Miguel, el único que no me abandonó, me advirtió: Javi, la venganza es como el gazpacho, fría, pero te quema por dentro. Miguel, bartender en un local de lavapiés, era mi confesor, el puente entre mi infierno y el mundo normal. Déjalo ir, hermano. Por Sofía. Pero Sofía no dejaba de susurrarme en sueños, su voz infantil exigiendo justicia. Papá, ¿por qué nos quitaron todo? Me sumergí en la planificación. Compré un teléfono desechable. Hackeé cuentas menores con ayuda de un chico de la calle que conocía de Linux. Envié a anónimos fotos de ellos en la cama, editadas para sugerir chantaje. El restaurante empezó a perder reservas. Carlos sudaba en entrevistas. Elena sonreía menos. Y Lucía. La encontré de nuevo, durmiendo en un portal cerca de la plaza de Callao. Le llevé un pastel real, fresco, de una pastelería honesta. Come, pequeña. Esto no caduca. Ella me miró con sospecha, pero mordió. Gracias, señor. Eres como un ángel quemado. Rey, amargo. Algo peor. Un diablo con delantal. La conexión se forjó esa noche. Lucía me contó fragmentos. Su madre trabajaba en un restaurante, uno grande, con luces, y el papá siempre enfadado, gritando por dinero. El pasa le encajó con un clic siniestro. Lucía era hija de Carlos y Elena, nacida de su afer, un secreto sucio que habían escondido hasta que las deudas los obligaron a abandonarla en la calle. El corazón se me partió, no de pena, sino de combustible fresco para el odio. Mi venganza ahora tenía un rostro inocente, un arma de doble filo. Les robaría no solo el oro, sino el alma, su hija, el espejo de su pecado. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas rotas de mi habitación. Un rayo traicionero que iluminaba el caos de papeles y recortes pegados a la pared como un mural de locura. Lucía dormía en el colchón improvisado que le había preparado, su respiración ligera contrastando con el peso que cargaba en el pecho.
La había traído aquí anoche, contra todo instinto de supervivencia. Quédate, le dije. Y ella, exhausta, no discutió. Ahora, mientras preparaba un café aguado en la cocina minúscula, revivía el pasado con la claridad de una resaca cruel. Todo empezó en el 2020, cuando el mundo se paró por un virus invisible y Madrid se convirtió en una ciudad fantasma. La mesa roja era mi refugio. Un oasis de aromas a azafrán y marisco fresco donde la gente escapaba del miedo con platos que contaban historias. Elena y yo éramos el equipo perfecto, yo en la cocina, ella en el salón, seduciendo clientes con su encanto andaluz heredado de sus padres en Sevilla. Eres mi chef estrella, me decía, besándome entre servicios, su aliento a vino tinto. Llegó Sofía en el 2018, un parto largo en el Hospital La Paz, donde juré ante su carita arrugada que le daría el mundo. La expansión fue mi pecado. Carlos, con su sonrisa de tiburón y sus trajes italianos, apareció como salvador. Javi, hermano, juntos conquistamos el mundo. Invertimos en un segundo local en Chamberí, pero la pandemia lo devoró todo. Cierres, deudas, subsidios que nunca llegaron. Elena empezó a llegar tarde, oliendo a colonia ajena. Reuniones con proveedores, decía, pero sus ojos evitaban los míos. Una noche de tormenta. Revisé las cuentas, transferencias fantasma a cuentas offshore, firmas falsificadas con mi nombre. Confronté a Carlos en su oficina, el aire cargado de humo de puro. Eres familia, Javi. Confía. Pero la duda era un veneno lento. El día que lo descubrí todo, el cielo de Madrid lloraba como si supiera. Volví a casa temprano, el corazón un tambor de guerra. La puerta entreabierta, gemidos que no eran míos. Elena, desnuda sobre la encimera de granito que yo había elegido, con Carlos detrás, sus manos marcando su piel como un territorio conquistado. Malditos. Rugí, lanzando una botella de aceite que se estrelló contra la pared en un estallido aceitoso. Elena se cubrió, lágrimas falsas rodando. Javi, no es lo que piensas. Carlos, pantalones a medio subir. Intentó la diplomacia, hablemos, socio. Pero yo ya veía las cadenas, habían desviado fondos para su nido de amor. Me habían cargado con las culpas para huir limpios. La caída fue un avalanche. Demandas. Embargo. El restaurante clausurado con precintos rojos como sangre. Perdí la custodia de Sofía por inestabilidad emocional. Ironía cruel. Elena se quedó con ella, prometiendo visitas que nunca llegaron. Es por su bien, dijo el juez, un hombre con corbata floja y ojos cansados. Dormí en hostales baratos, luego en la calle, el frío de la sierra madrileña calando hasta los huesos. Sofía empeoró, su asma, agravada por el humo de cigarrillos que Elena fumaba ahora libremente. La llamé una noche. Su voz débil al teléfono, papá, quiero tu paella. 2 semanas después, el hospital me notificó parada respiratoria. Tenía 6 años. Enterré mi alma con ella en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo gris que no derramó ni una lágrima. Miguel me encontró entonces, hecho un ovillo en un banco de la Puerta del Sol. Levántate, coño. No eres el primero que el mundo jode. Él, con su barba desaliñada y su filosofía de bar, me dio un trabajo, limpiar vasos en el rincón olvidado. Un tugurio en Malasaña donde los artistas bebían sus penas. La venganza es un plato que se sirve frío, pero no dejes que te congele el corazón. Me repetía. Miguel era el mediador perfecto, sabía de mis planes. Pero intentaba redimirme con historias de redención, de padres que perdonaban. Piensa en Sofía. Ella querría verte feliz, no en una celda. Pero la felicidad era un lujo para tontos. En las noches, cuando Madrid dormía, yo tejía mi
Aprendí de los bajos fondos, un exconvicto me enseñó a falsificar documentos. Un jeque pakistaní me abrió puertas digitales. Carlos y Elena prosperaban. El sabor olvidado era el nuevo hotspot. Reseñas en El País alabando su innovación traidora al palabras mías. Envenenadas. Elena había parido a Lucía en secreto. Un escándalo tapado con dinero. Cuando las finanzas flaquearon post-pandemia, la niña acabó en la calle. Un sacrificio por su fachada de perfección. Descubrir eso fue el detonante. No solo me robaron el ayer, sino que condenaron a su propia sangre al hambre. Lucía se despertó esa mañana, frotándose los ojos. ¿Qué haremos hoy, Javier? La llamé por mi nombre. No, papá, aún no. Te enseñaré a cocinar algo que no caduque nunca. Le mostré los cuchillos, los ingredientes robados de mercados. Mientras picaba cebollas, lágrimas reales brotaron mías. No por el olor. Mi hija. Ella amaba cocinar conmigo. Lucía escuchó, su carita seria. Yo también quiero ser chef. Pero mamá dice que las niñas como yo acaban fregando platos. Su inocencia me apuñaló. Ese día, el plan se solidificó: infiltrarme en su mundo. Envenenar no con arsénico, sino con verdad. Anónimos con pruebas de Lucía. Fotos de ella mendigando frente a su ático de lujo. Que la sociedad los escupiera. Que el honor se les pudriera como fruta pasada. Pero Miguel irrumpió esa tarde, con una botella de Rioja y ojos preocupados. Javi, he oído rumores. La policía husmea por el incendio. Y Elena. Está embarazada de nuevo. Vale la pena. Su pregunta colgaba como humo. Lo miré. El delantal manchado de salsa. Vale cada lágrima que derramen. Él suspiró, sirviendo vino. Entonces, que Dios nos perdone a todos. Brindamos por fantasmas. Y en ese brindis, supe que el mediador se convertiría en testigo, o en víctima colateral. La semana trajo los primeros frutos. Un inspector de sanidad, sobornado con 100 euros, cerró el sabor olvidado por irregularidades. Carlos bramó en una llamada que intercepté: ese cabrón de Javier está detrás. Elena, voz temblorosa: déjalo, amor. Tenemos lo nuestro. Lo nuestro. Palabras que avivaron el infierno. Lucía, ajena, horneaba galletas quemadas en mi horno viejo, riendo por primera vez. Mira, Javier, no caducan. La abracé, oliendo a infancia perdida. Pero en mi mente, el clímax se gestaba: una cena de gala donde los expondría, desnudos ante la élite madrileña. La lluvia azotaba las ventanas de mi cuchitril como dedos acusadores. Y Madrid, empapada y furiosa, parecía conspirar conmigo. Lucía jugaba en el suelo con recortes de periódicos, fotos de platos gourmet que yo le explicaba como cuentos de hadas oscuros. Este es el pulpo a la gallega que la gente rica come, le dije, señalando una imagen de El sabor olvidado. Ella frunció el ceño, concentrada. ¿Pero por qué lo tiran si está bueno? Su pregunta era un eco de mi alma. ¿Por qué tirar vidas como sobras? Los días se convirtieron en un ritual de Toantín. Por las mañanas, dejaba a Lucía con una vecina runa viuda gitana que contaba historias de flamenco y maldiciones, y me sumergía en la ciudad. Madrid era mi aliada traicionera, sus callejones estrechos perfectos para vigilar, sus metros abarrotados ideales para desaparecer. Me colé en el restaurante disfrazado de repartidor, memorizando turnos, proveedores, debilidades. Carlos, con ojeras profundas, gritaba a los camareros. Elena, hinchada por el embarazo, supervisaba con mano temblorosa. Más sonrisa, menos drama, ladraba él. Ironía deliciosa. Mi esquema era un tapiz de hilos finos, sabotaje sutil. Mezcle laxantes en las harinas de un proveedor clave,
causando una oleada de intoxicaciones leves que la prensa ligó a negligencia. Anónimos a competidores revelaban sus trampas fiscales. Ecos de las mías falsificadas. El dinero empezó a escurrirse como vino derramado. Vi a Carlos empeñando un reloj, el que le regalé en su cumpleaños de los 30. Elena, en un café de Sol. Lloraba al teléfono, no aguanto más. Carlos. Lucía. ¿Dónde estará? Su voz, quebrada, casi me hablando. Casi. Recordé a Sofía jadeando por aire. Y el hielo volvió. Pero el conflicto interno era un monstruo voraz. En las noches, cuando Lucía dormía, yo paseaba por el retiro, el lago negro reflejando mis demonios. ¿Era esto justicia o locura? Miguel lo pinchaba en cada encuentro. Javi, estás jugando con fuego en una pólvora. La ley no perdona, te vi en las noticias. Sospechoso en el incendio. Él era el ancla, el hombre que me prestaba dinero para el alquiler, que me recordaba comidas compartidas en la mesa roja. Una noche, en su bar, me confrontó. Lucía te adora. ¿Qué pasa si te pierdes tú también? Piensa en el honor, no en la rabia. Honor. Palabra hueca en una sociedad donde los ricos compran absoluciones y los pobres mendigan perdón. La sociedad madrileña, con su hipocresía reluciente, avivaba el fuego. En las tertulias de los bares, oía chismes. Carlos es un genio. Pero ¿sabes lo de su hija perdida? Escándalo tapado. Dinero y Dan de símbolo 1 e F1 chocaban como platos en una bronca de cocina. La ley acechaba. Un detective privado, contratado por Carlos, rondaba mis pasos. Una vez, me acorraló en un callejón de la Latina. Señor Ruiz, hablemos. Su ex quiere paz. Le escupí, la paz es para los muertos. Huí, corazón galopando, sabiendo que el cerco se cerraba. Toantín se volvió obsesión. Diseñé la trampa maestra, la gala benéfica de El sabor olvidado por los niños sin hogar. Cruel ironía. Invitaría anónimamente a periodistas. Filtraría videos de Lucía mendigando superpuestos en sus rostros sonrientes. Pero el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web cediendo a Toantín soñaba con Sofía. No vengando, sino perdonando. Despertaba sudado, jurando redoblar. Lucía, sintiendo mi tormenta, me dibujaba un hombre con delantal y llamas en los ojos. Eres mi héroe, Javier. Pero los héroes no queman todo. Un giro menor avivó la llama. Encontré cartas en la basura del ático, Elena rogando a Carlos por Lucía. Es nuestra sangre. Búscala. Él respondía con frialdad, primero el negocio. Luego, la niña. Hijo de puta. El desprecio por su propia carne me dio munición. Miguel, enterado, me visitó con una cara de funeral. Javi, Elena vino al bar ayer. Está destrozada. Dice que te extraña, que fue un error. Mentira, pensé. Pero el duda se coló como humedad en las paredes. ¿Y si Miguel miente para salvarme? No, ¿él era leal? O eso creía. La semana culminó en un roce con la ley. Intenté entrar en el restaurante para plantar un dispositivo de escucha, un guardia me vio. Persecución por las cocinas humeantes. Salté una ventana, cortándome la mano en el vidrio. Sangre goteando en el empedrado. Corrí hacia Lucía, quien me vendó con un trapo limpio. No llores, Javier. El dolor pasa. Sus palabras, de una niña de 8 años, me partieron. Esa noche, el plan escaló, no solo exponerlos, sino robarles a Lucía de vuelta, hacerla testigo de su ruina. El a otra o se acercaba. Un plato servido con veneno y lágrimas. Emociones bullían, PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web como un volcán. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG en las pausas. Toantina afilada como un cuchillo jamonero.
H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN asomaba en los bordes, susurrando para. Pero el hambre de justicia, ese mismo que Lucía conocía tan bien, me impulsaba. Madrid, testigo silenciosa. Esperaba el festín. El aroma a jazmín flotaba en el aire húmedo de la noche madrileña, mezclado con el hedor de basura acumulada en los contenedores de Chueca. Me escabullí por las calles laterales, el paquete bajo el brazo de un regalo envuelto en papel crepe, inocente como una promesa rota. La gala estaba en su apogeo, flashes de cámaras, risas tintineantes de copas. El restaurante temporal montado en un warehouse reconvertido cerca del mercado de San Antón. El sabor olvidado brillaba bajo focos LED. Un faro de hipocresía para los ricos que fingían caridad por los sin techo. Lucía estaba a salvo con la gitana, pero su imagen me perseguía. Ten cuidado, Javier. No quiero perderte como perdí a mamá. Mamá. La palabra era un cuchillo. Me había infiltrado como camarero suplente. Mi delantal blanco impecable ocultando el tatuaje de Sofía en el antebrazo. Carlos circulaba como un pavo real, estrechando manos con concejales, Elena, radiante en un vestido rojo que recordaba nuestra noche de bodas. Posaba con cheques falsos para la prensa. Por los niños olvidados, proclamaba el bene. Vomitivo. El primer acto fue sutil, serví vinos con un toque de sedante en las copas de los VIP, lo suficiente para soltar lenguas. Oí fragmentos, Carlos. ¿Y tu hija? La encontraste. El balbuceó. Sudor perlando su frente. Elena, cerca. Susurró a una amiga, fue un error. La dejé con unos parientes. Temporal. Temporal. Mi sangre hirvió. El segundo golpe, activé el proyector hackeado durante el discurso. Pantallas gigantes mostraron no paisajes idílicos, sino videos granulados de Lucía mendigando, superpuestos con fotos de Elena abandonándola en un portal. Mira, la caridad comienza en casa, tituló el montaje, mi obra maestra digital. El caos estalló como un soufflé mal horneado. Gritos, flashes ciegos. Carlos palideciendo mientras la multitud murmuraba. Es falso, manipulación. Rugió. Pero el daño estaba hecho. Elena se derrumbó en una silla. Manos en la boca. Lágrimas reales por primera vez. Corrí entre la confusión, plantando el paquete en su camerino, dentro. El pastel caducado que Lucía tanto anhelaba. Con una nota, ¿recuerdas el sabor de la traición? Come. Salí por la puerta trasera. El corazón un bombo de victoria amarga. Pero la venganza es un boomerang. En las sombras, una figura me interceptó, el detective. Pistola en mano baja. Ruiz. Fin del juego. Forcejeamos. Le di un rodillazo. Huí cojeando hacia Malasaña. Miguel me esperaba en el bar, con una cerveza y malas noticias. La policía allanó el warehouse. Te buscan por sabotaje, incendio, todo. Su voz, ronca de preocupación, me ancló. Elena. Llamó. Quiere verte. Dice que Lucía es complicada. Complicada. El término me enfureció. Le conté el golpe, y él negó la cabeza. Estás destruyéndolos, Javi. ¿Pero a qué costo? Sofía no querría esto. Los sueños esa noche fueron un torbellino, Sofía y Lucía jugando en una cocina soleada. Elena riendo. Carlos ofreciendo la mano. Desperté con PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web renovado. Pero un hilo de H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN tirando. Fui a buscar a Lucía. La encontré dibujando en el suelo de la gitana. Javier. Soñé con un pastel que no caduca. Con familia. La abracé, oliendo a inocencia. Decidí el siguiente paso, confrontación directa. Localicé su ático vacío embargado por deudas y dejé una invitación, medianoche. Puente de Toledo. Trae la verdad.
La espera fue agonía. El río Manzanares lamía las piedras bajo el puente. Luces de la ciudad reflejándose como estrellas falsas. Elena llegó sola, envuelta en un abrigo raído. El embarazo evidente en su paso cauteloso. Javi. Dios. Estás vivo. Su voz. Un eco de antaño. Me desarmó por un segundo. Viva y quemando tus mentiras. Respondí. Voz a cero. Ella lloró. Palabras saliendo en torrente. Carlos me obligó. Amenazó con contarlo todo si no lo seguía. Te amaba. Pero el miedo. Y Lucía. La concebí para atarlo. Pero él la descartó cuando las cosas se pusieron feas. Mentiras. Pensé. Pero sus ojos, hinchados, contaban otra historia. El conflicto estalló, la empujé contra la barandilla. Rabia ciega. Y Sofía. Su asma. Su muerte, por tu temporal. Ella sollozó, lo siento. Cada día. En ese momento, sirenas lejanas, Carlos había llamado a la poli. Huí de nuevo, dejando a Elena rota bajo la luna. El chain reaction comenzó, prensa explotó al día siguiente. Escándalo en Gala, chef traidor expone familia falsa. Carlos huyó a Sevilla. Elena ingresada por estrés. Victoria. Pero hueca. Lucía. Al enterarse, me miró diferente, los lastimaste por mí. Su pregunta me heló. El C a otra o se acercaba. Pero el twist acechaba en las sombras. Emociones colisionaban, Toantín triunfante. Nun TU y símbolo 1EC7 símbolo 1ECDNG creciente. H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN como un siseo. Miguel llamó para. Javi. O te pierdes para siempre. Pero el hambre, ese pastel caducado del alma, me impulsaba adelante. El viento del Guadarrama aullaba como un lobo herido, azotando las colinas secas donde Madrid se desdibujaba en un horizonte borroso. Me había refugiado en una cabaña abandonada en la sierra, un nido de ratas y recuerdos que Miguel conocía, nuestro escondite de juventud para escapadas de la ciudad. Lucía temblaba a mi lado, envuelta en una manta raída, sus ojos grandes fijos en el fuego improvisado que crepitaba en la chimenea improvisada. Javier. ¿Esto es el final? Preguntó. Voz pequeña contra el rugido del viento. No respondí. El final era un lujo que no nos podíamos permitir aún. La gala había sido el detonante. Pero el clímax bullía como caldo al fuego. Carlos. Acorralado. Había contraatacado una denuncia por acoso. Pruebas falsificadas de que yo era un acosador obsesivo. La ley. Esa puta ciega. Mordió el anzuelo. Carteles de su busca con mi cara picada por la barba cubrían las comisarías de Sola Atocha. Elena, desde su cama de hospital, había filtrado detalles. Javier siempre fue violento. Mentira, pero pegajosa como miel. El Dan de símbolo 1EF1, ese fantasma español, se volvía contra mí. Vecinos de Malasaña cerraban puertas. Miguel arriesgaba su bar por albergarme. Toantín se volvió desesperación calculada. Planeé el golpe final, secuestrar a Carlos en su huida a Sevilla, obligarlo a confesar en video la verdad del robo, el abandono de Lucía, la muerte indirecta de Sofía. Miguel, dividido, accedió a ser el señuelo, te cubro. Pero esto acaba aquí, Javi. Por la niña. Su lealtad era un faro en la tormenta. Pero sus ojos decían H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN anticipado. Eres mi hermano. Pero la sangre llama a la sangre. El viaje a Sevilla fue un infierno en autostop, camiones polvorientos. Conductores con radio sintonizadas en noticias sobre el chef vengador. Lucía, valiente como una torera, cantaba flamencos aprendidos de la gitana para calmarme. Duerme, Javier. Mañana el sol sale igual. Su fe me rompía. Era el espejo de Sofía, pero con el peso extra de la traición adulta. Llegamos a la ciudad del Guadalquivir al atardecer.
el aroma a Sahar mezclándose con el hedor de mi sudor. Carlos se escondía en un hotel cutre cerca de Triana, un palacete decadente donde los gitanos bailaban sus penas. La captura fue un ballet de sombras. Miguel lo citó como proveedor andaluz, y yo esperé en el callejón, gas lacrimógeno en mano. Cuando salió, lo embosqué, trapo en la boca, cuerda en las muñecas. Bastardo. Por Sofía. Sí sé, arrastrándolo a un almacén abandonado junto al río. Lucía vigilaba la puerta, ojos asustados pero firmes. No grites, señor. O duele más. Carlos, atado a una silla oxidada, escupió: «Estás loco, Javi. Todo fue un error de negocio. Elena y yo. Amor verdadero. Amor». La palabra me cegó, lo golpeé, puño conectando con su mandíbula en un crujido satisfactorio. Confiesa, el robo. La niña. Mi hija muerta por tu culpa. Él sangró, pero habló: detalles del desvío de fondos. Cómo falsificaron documentos para culparme. El pánico postparto que llevó a abandonar a Lucía con una tía muerta. Grabé todo. Cámara temblorosa en mi mano. Pero entonces, el twist se insinuó: no matamos a Sofía. Tú la descuidaste, Javi. Tus gritos, tu ausencia en el hospital. Elena te llamó esa noche, pero estabas borracho en un bar. Mentira, grité. Pero el duda se coló, fría como el Guadalquivir. De vuelta en la cabaña, subí el video a Dark Web, filtraciones anónimas a El Mundo. El escándalo explotó: confesión bomba, socio traidor destruye imperio. Carlos arrestado en Sevilla. Elena en custodia por fraude. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb culminó en euforia. Pero TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG la siguió. Lucía vio el video. Vio a su padre atado. Javier. Soy yo la venganza. Lágrimas suyas me ahogaron. Miguel llegó al amanecer. Cara ceniza, la poli viene. Corre. Pero el chain reaction rugía, vecinos denunciando. Sociedad juzgándole, el pobre vengador ahora villano. El CEA otra o se cernía, una última confrontación con Elena. Liberada bajo fianza. Me encontró en la sierra, guiada por un chivatazo, quizá Miguel. Roto por el peso. Javi, basta. Lucía es tuya. Sus palabras. Un trueno. Antes de Carlos. Una noche en Madrid. Borrachos de duelo por un aborto previo. La dejé porque no podía criarla solo. El mundo se inclinó. Twist bruto, mi venganza. Construida en odio. Era contra mí mismo. Hija mía. Abandonada por mi propia cobardía. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me invadió como veneno dulce. La niebla de la sierra se enredaba en mis piernas como cadenas invisibles. Y el amanecer pintaba el cielo de un naranja sangriento, como si Madrid entera sangrara por mis pecados. Elena estaba allí, de pie en el umbral de la cabaña, su silueta recortada contra la luz. El vientre abultado, una acusación silenciosa. Lucía, acurrucada a mi lado, levantó la vista, ojos pasando de mí a ella como un péndulo de juicio. Mamá, murmuró, y en esa palabra, mi mundo se desmoronó. El twist no era solo una revelación, era un espejo roto que reflejaba mi propia traición, mi huida de la responsabilidad antes de que ellos me traicionaran a mí. Mía, repetí, voz ronca como grava bajo botas. Elena asintió, lágrimas surcando su rostro demacrado. 9 meses después de esa noche en el bar de Malasaña. Después de perder nuestro primer bebé. Tú estabas destrozado, Javi, bebiendo para olvidar. Me dijiste: no estoy listo. La crié sola al principio, hasta que Carlos nos engulló. Las piezas encajaron con un clic fatal. Lucía, no un peón de su afer, sino mi sangre, abandonada por mi cobardía inicial.
luego por su negligencia. El odio que había cultivado era un Frankenstein, devorándome a mí mismo. Dios. ¿Por qué no dijiste? Ella se acercó, mano extendida. Miedo. Tú te fuiste primero, emocionalmente. Y cuando Carlos nos atrapó en la red de deudas, la usamos como excusa para huir. Pero la amamos, Javi. De forma torcida. Amamos. Plural que excluía mi dolor. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web surgió de nuevo, pero diluido en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Un cóctel amargo que me ahogaba. Lucía se levantó, tocando mi mano. ¿Eres mi papá de verdad? Por eso me diste pasteles. Su inocencia me apuñaló más profundo que cualquier cuchillo. La abracé, sollozos míos mezclándose con los suyos. Sí, pequeña. Y lo siento tanto. Miguel llegó entonces, jadeante, con el coche aparcado en el camino de tierra. La poli está a 10 minutos. Carlos cantó todo, tu inocencia en el robo, pero tus crímenes ahora. Su voz, quebrada, revelaba el conflicto el mediador había elegido, llamando a Elena para salvarnos a todos. Perdóname, hermano. No podía verte destruirte. Lo miré, traicionado pero agradecido. Hiciste lo correcto. Siempre lo haces. Elena tomó a Lucía, pero la niña se aferró a mí. No me dejes, papá. Papá. Primera vez. Un bálsamo y una herida. El clímax explotó en movimiento, corrimos al coche. Sirenas aullando en la distancia. Madrid nos esperaba abajo. Un laberinto de justicia y redención. En el descenso. Confesiones brotaron. Elena admitió el robo como acto desesperado por salvar el negocio post-pandemia. Carlos como el villano codicioso que la manipuló. Te amé hasta el final, dijo ella, mano en mi rodilla. Yo, con Lucía dormida en mi regazo, sentí el peso de decisiones irreversibles, incendios que costaron seguros, sabotajes que arruinaron vidas inocentes, camareros despedidos. Proveedores en quiebra. Chain Reactions, el bar de Miguel clausurado por asociación. La gitana interrogada. En la ciudad. Nos entregamos en la comisaría de Chamberí. Soy Javier Ruiz. Todo es verdad, declaré, esposas chasqueando. Carlos ya estaba allí, magullado, ojos vacíos. Lo siento, hermano, murmuró en el pasillo. Le escupí, hermanos no abandonan sangre. Pero en su mirada, vi mi propio reflejo, hombres rotos por ambición. Elena, procesada por fraude, juró testificar a mi favor. Por las niñas. Lucía, bajo custodia social, me visitó en la celda, te espero, papá. Con pasteles frescos. Los meses en prisión fueron purgatorio, juicios por arson, extorsión. Pero mitigados por la confesión de Carlos, robo original anulado. Mi rol como víctima reconocido. Sociedad juzgó, tabloides me pintaron como antihéroe. El chef vengador, justicia o locura. Dinero perdido para todos. Elena vendió el ático. Carlos en bancarrota. Viviendo de limosnas irónicas. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me visitaba nightly. ¿Valió la pena? Sofía. En sueños. Sonreía, papá. Perdona. Ama. Salí tras 2 años. PU por buena conducta. Madrid había cambiado, una placa en la mesa roja reconstruida. Ahora un comedor social. Miguel me esperaba fuera. Barba gris prematura. Bienvenido, hermano. Lucía te hizo un pastel. Ella corrió, abrazándome. Y Elena, a lo lejos. Con un bebé en brazos nuestro sobrino. Quizá. No volvimos. Pero un nodo se ató, familia fracturada. Pero unida en cicatrices. La venganza. Dulce como pastel caducado. Dejó un regusto a cenizas. Aprendí que el verdadero hambre no es del estómago, sino del alma. Y en Madrid,
bajo su sol implacable. Serví platos de redención. Un bocado a la vez. Fin. Pero no cierre la vida. Como una buena paella. Siempre hierve.